Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Piscis. Mi queridísimo Piscis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Como siempre, Piscis, vamos a empezar con el trabajo y trabajaremos también con tu lado espiritual y posiblemente usaremos la bola de cristal para los asuntos del amor. Comenzamos con el trabajo, Piscis. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Dentro del trabajo, Piscis, los que sí estáis trabajando, dice, hay una persona dentro del trabajo que te puede generar algún tipo de inconveniente a ti, ¿eh? Debes de tener cuidado con esto, Piscis. Inconveniente, pero un inconveniente que, bueno, que surja alguna discusión con esta persona o algo por el estilo, ¿bien? Piscis, que estéis esperando noticias en el trabajo, dice, las noticias que estás esperando no deberán de ser forzadas, llegarán cuando tengan que llegar, ¿bien? Los Piscis que no estáis trabajando. Yo, Piscis, no estoy viendo ahora mismo una formalidad en ningún trabajo, pero sí veo unas muy buenas noticias para ti. Dice, recibes noticias de las cuales tú vas a dudar mucho qué hacer o qué no hacer de esto. Es un lugar de trabajo donde en un principio no hay una formalidad, bien, pero en un futuro sí podría haberla. Ahora, en este caso sí te digo, Piscis, que cuanto menos te dejes llevar por alguien en concreto, mejor, que hagas lo que tú creas conveniente en este caso. Los Piscis que tenéis un negocio. A ver, Piscis que tenéis un negocio. Estás buscando la seguridad en ti mismo, no la seguridad en tu negocio, Piscis. Entonces, aquí dicen las cartas que debes de realizar ciertos cambios en tu negocio, que esos cambios a ti te implican no tener una seguridad o una estabilidad a ti mismo, pero sí es una estabilidad para tu negocio, en un principio, Piscis. Así que cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Piscis, con tu economía. Vamos a ver. Piscis y tu economía. Hay algo que separa en tu vida. Dice, hay algo que se separa o que separa en tu vida. Dice que en un principio tú crees que esto que se paraliza puede afectar a tu economía, Piscis, ¿bien? Yo, Piscis, te veo muchas peleas con alguien en concreto por estos temas, por los temas de la economía, ¿bien? Pero sí es cierto que dicen las cartas que tu economía va a ir, digamos, mejorando, ¿bien? Cuando tú termines con esta etapa que tú crees que va a ser, que el terminar con esto va a ser negativo para ti, Piscis. Todos los que estéis esperando noticias sobre el fin de una etapa relacionado con una vivienda o algo por el estilo, dicen, llegan esas noticias, ¿bien? Dice, puede conllevar a una pérdida de algo, pero también esa pérdida yo no la veo tan mala. Yo veo que esto deja de generarte un gasto importante, Piscis. Los Piscis que estéis esperando otro tipo de dinero en cuestiones familiares y todo eso, dicen las cartas que tienen los caminos abiertos, que habrá bastantes posibilidades, bien, y que hay acuerdos, bien, Piscis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Piscis. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Piscis que estáis solteros. Vamos a ver, Piscis que estáis solteritos. Bueno, Piscis que estáis solteros, aquí vemos como un pensamiento en que algo podría haber salido bien, que os estáis culpando de algo podría haber salido bien si yo no hubiera hecho, o si yo no, aquí no se trata de tú,
de tus acciones. Aquí se tratan de las dos partes. Piscis, solteros, veo una etapa de vuestra vida en la cual dice todas las personas que se acerquen a tu vida las vas a ver como algo que se acerca a tu vida para decepcionarte después. ¿Bien? Y esto no tiene por qué ser así. Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Esto lo único que te lleva, Piscis, es a estancarte, ¿eh? Este pensamiento. Vamos a ver, Piscis, que estáis solteros. Aquí marca una persona con la cual había mucha comunicación, ¿no? O es una persona que era bastante inestable, una persona un poco mayor que tú, Piscis, que tenía ya de últimas pues muchas idas y venidas contigo, ¿no? O respecto a tu historia, ¿bien? Pero aquí hablan de un futuro tuyo, Piscis, que posiblemente lo retrases. ¿Por qué lo vas a retrasar, este futuro tuyo? Porque futuro sentimental, porque en este periodo de tiempo, dice, una persona del pasado volverá a tu vida, dice, estancando todo este proceso, y tú, Piscis, te puedes ver, sin quererlo, con esta persona del pasado, en un triángulo amoroso. Entonces, Piscis, ¿esta persona del pasado es la persona de tu vida? No, no es la persona de tu vida. De hecho, cuando esta persona de tu pasado toca tu puerta de nuevo, tú estás a punto de hacer cambios muy importantes, cambios que en el momento que aparece esta persona tú frenas inconscientemente. Son cambios que se frenan. ¿Bien? Ahora, te voy a decir una cosa, Piscis. Si yo estoy en lo cierto y tú vives con esta persona del pasado un triángulo amoroso, dice, será el fin, el embarazo de la otra persona. Un embarazo de la otra persona. Será el fin de toda esta historia. A partir de ahí, Piscis, tú puedes decir que vas a realizar el cambio que no realizaste y que entonces sí tendrías más oportunidad o sí conocerías a personas nuevas en tu vida. Todo lo que se te acerque antes de esto, Piscis, son personas a las cuales tú no vas a mirar y las vas a ver como algo que como personas que te pueden traicionar. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis, que estáis solteros. Vamos a ver. Dice, esta persona que se acerca de nuevo a tu vida, dice, te hará creer que tú eres lo más importante. Estarás un tiempo cegado o cegada de amor, Piscis. Cegado sin ver la realidad, la verdadera realidad. La verdadera realidad es que aquí hay otra persona, una persona con la cual habrá embarazos, con la cual es una persona que sí está en el destino de este es tuyo. Esta persona sí está en el destino, dice, pero tú tardarás tiempo en darte cuenta de esto. Y esto es lo que yo veo que realmente frena tu futuro sentimental. Vamos a ver qué más. Aunque el tiempo yo siempre digo que nos lo marcamos nosotros mismos, Piscis. Porque si tú te das cuenta antes de tiempo de esto, pues no tienes por qué aguantar ni esperar, ¿eh? Dice, habrá un renacer en tu vida después de todo esto, Piscis. Cambios que harás, aunque esos cambios que harás después de todo esto los verás más difíciles. O sea, o te costará más trabajo hacerlos. Lo que si tú esto lo haces en un principio, cuando tú tienes pensado hacerlo, será todo más fácil, Piscis. Será todo bastante más fácil. Bueno, Piscis, la persona nueva o la persona importante que llegaría a tu vida, Piscis, llegaría a los 2 meses del cambio. Entonces, yo lo que veo que tú cambiarías de residencia o de lugar y a los 2 meses entraría esta persona en tu vida. A los 2 meses, No hago ese cambio
y de momento llega esa persona. No, también te voy a decir que esa persona, por lo que he visto, está muy relacionada con la vivienda que tú vas a coger o vas a vivir. O está cerca o está relacionada con esa vivienda. ¿Bien? Y esa persona sí posiblemente sería alguien importante en tu vida. Vamos a ver. Es una persona que te inspira confianza, Piscis, por lo que yo estoy viendo aquí, ¿eh? Te inspira confianza, aunque andarás con mucho cuidado, bien, te darás cuenta con el tiempo que es una persona para el compromiso, que es una persona en la que te ofrece, digamos, el amar, el querer sin miedo, el querer libremente, ¿eh, Piscis? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Vamos a ver qué más. Piscis. Seguimos con los Piscis que estáis casados en convivencia y novios. Los Piscis que estáis solteros, no os vayáis, que ya sabéis que os voy a dar un mensaje especial del amor. Bien, seguimos. Piscis casados en convivencia y novios. Vamos a ver. Casados en convivencia y novios. Podemos estar uno de los dos sintiendo un poco de frustración en la relación porque no se llega a algunos objetivos en la relación marcados, ¿eh? Y si uno de los dos en todo esto está sintiendo un poquito de frustración. Aunque también tengo que decir, Piscis, que se pueden avecinar acontecimientos en la relación que, dado que estamos en un momento de frustración, nos puede generar dudas si es el momento adecuado o no de que lleguen estos acontecimientos. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Piscis, ¿dónde están? Aquí. Casados en convivencia y novios. Bueno. Bueno, casados en convivencia y novios, aquí dicen unas cartas. Hay sentimientos entre vosotros, pero uno de los dos nos está mostrando realmente tal y como es y realmente nos muestra lo que siente. ¿Bien? Eso por un lado. Por otro lado, Piscis, por no demostrar lo que se siente, la relación se muestra estancada. Y si uno de los dos puede regresar a un lugar del pasado frente a este estancamiento. ¿Vale? Pero este regresar a un lugar del pasado es momentáneo totalmente, o sea que no es algo definitivo, ¿bien? Dice hasta que llegan las noticias que lo cambian todo. Entonces, noticias que lo cambian todo podría ser en muchos casos el tema de embarazo, ¿bien? Hay mucha inmadurez en la relación, hay uno de los dos que tiene mucha inmadurez y que siempre necesita la aprobación de la otra persona. Entonces, Piscis, casados en convivencia y novios, aquí dicen que el conjunto de acciones que tienen que ver con cosas del pasado hacen que se aleje el uno del otro también y que se estén generando ciertas dudas. Bien. Aquí uno de los dos se hace una pregunta. ¿Cómo ha podido cambiar tanto la historia? Aquí uno de los dos se hace esa pregunta de que hay muchos cambios en la relación y que no se comprende cómo la persona ha cambiado tanto. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver la razón de los cambios, ¿eh? ¿Qué os parece, Piscis? Vamos a ver. No hay una razón, Piscis. Aquí no hay una razón. Esto es el dejar aflorar, el dejar salir la propia manera de ser. Ni más ni menos. No hay una razón concreta. Ahora otra cosa es que se acepte o no se acepte la manera de ser de la otra parte. ¿Bien? Esto es otra cosa muy diferente, Piscis. Bien, entonces aquí no hay una razón. Eso quiero que lo tengáis claro. Vamos a ver qué va a pasar aquí de cara a futuro, Piscis.
Vamos a ver. Vamos a ver con estas. Casados en convivencia y novios. Piscis, aquí lo que dicen las cartas es que el resultado de todo esto depende tú lo vivas. Depende tú te tomes las cosas. O te unes o tienes o tienes una vida, vamos a decirlo así, de desaliento y de mucha inestabilidad. Pero esto ya cada uno lo tiene que aplicar a su historia. Piscis. Entonces, por eso te digo, porque es que yo no veo un problema en concreto. Es nuevo, aquí. Es una manera de ser. Y hay personas que a ciertas edades no cambian. ¿Qué coño? Hay personas, no, a ciertas edades no se cambia. Y siempre digo que la zorra cambia de pelo, pero no de costumbres. Entonces, hay momentos buenos y luego hay muchos momentos malos. Y dentro de esos momentos malos que tenemos, nos replanteamos muchísimo la historia, la relación, y nos preguntamos cómo ha cambiado la persona tanto. No ha cambiado. La persona no ha cambiado. La persona está mostrándose tal como es. Otra cosa es que antes no hubiéramos dado cuenta. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Bien. Casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios, ¿ves? Aquí dicen las cartas, uno de los dos necesita respuestas ante lo que está pasando, pero es que la respuesta la tienes delante, Piscis. Es que no hay una causa realmente de esto. Y si uno de los dos a veces podría estar pasándolo mal y a lo mejor yendo en contra de sus valores, de su manera de ser, por tal de que todo esté bien y de que nada se desestabilice. Porque el que se estabilice lo más mínimo en esta relación es como si pasara una hecatombe ahora mismo. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Piscis. Casados en convivencia y novios. Vamos a ver. Dice que es muy importante el hablar con la persona y decir lo que se quiere. Dice abrir la mente, abre la mente. Decir lo que se quiere, en este caso. Y decir de lo que se desconfía también, porque hay mucha desconfianza de alguno de los dos. Lo que pasa es que esa desconfianza, pues no la guardamos o algo por el estilo, ¿no? O sea, no expresamos realmente qué miedo es el que tenemos en la relación. ¿Bien? Así que, Piscis, ya me contaréis, ¿eh? Vamos a seguimos con tu mensaje especial del amor. Piscis y tu mensaje especial del amor. Bueno, mi queridísimo Piscis, y tu mensaje especial del amor te dice: no hay que mezclar el amor con otros asuntos, no mezclen nada con otros asuntos y mucho menos con asuntos económicos, Piscis. Dice, hay veces que has renegado de muchas cosas en tu pasado, las cuales te las verás reflejadas en un futuro, y realmente tu futuro sentimental estará en todo lo que has renegado en el pasado. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguimos. Piscis, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a ver, Piscis y tu salud. Muchos de vosotros estáis con problemas de nervios, bien, que os podría afectar
en todo lo relacionado con el aparato digestivo. Para todos los demás, Piscis, cuidaros mucho la retención de líquidos, ¿vale? Vamos a seguimos, como siempre os digo, ya sabéis que no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Y ahora vamos a hablar también de tu lado espiritual, Piscis. Tu mensaje general te dice, no estés sufriendo, pensando en qué vas a perder de cara a futuro. O sea, el destino de cada uno está, yo siempre digo que el destino está escrito y que a lo largo del camino puedes ganar y puedes perder. Pero no estés sufriendo antes de tiempo por lo que puedas perder. Vamos a seguir, Piscis. Seguimos. Ahora sí, con tu lado espiritual, y en este caso, ya sabéis que me gusta que este mensaje solo os lo quedéis las personas que conectéis con este ser querido. Los que no, ya sabéis que este mensaje no es para ti. Bueno, vamos a ver, Piscis. El número 8 y el número 1 marca muchísimo con esta persona. Creo que es un varón, me sale un varón con bigote. Habla mucho como que de algo que es para siempre. Dice mucho esa frase, algo que es para siempre. O esto es para siempre. Quizás esté haciendo referencia o a sus valores o algo por el estilo, a tu situación o algo así. Me muestra mucho esta persona, Piscis, como que tuvo algún problema, no sé si diabético o algo así, y como que le atacó a la vista, algo que le atacó a la vista, Piscis. La letra B está muy relacionada con esta persona. Y muestra muchos días después de un evento importante. Algo pasó días después 3, 4 días después de un evento importante, Piscis. Algo sucedió. De todas maneras, Piscis, si tú has conectado con este mensaje, con este ser querido, este mensaje es para ti y deberías de intentar contactar con él a través de los sueños para que te pueda ampliar este mensaje. Los que no, pues ya sabéis que este mensaje no es para ti. Piscis, te voy a dar un número 91 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Piscis, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.